Ahí está. Ahí está. Hola, buen día, chicas. Buen día para todas. Es la primera vez que hago un video en vivo y no estaba perdida con la camarita. Bueno, yo no me voy a ver. Me ven ustedes. Espero que me vean. No sé si... Bueno. Primero vamos a orar, ¿sí? Papá, gracias Señor por este hermoso día que vos nos regalás. Te quiero pedir, Señor, de que esta palabra sea de bendición y de enseñanza para cada una de mis hermanas. Te pido, Señor, que vos las acompañes a cada una de ellas en este día, que bendigas su día, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el título de hoy es un líder nutrido en la fe y la buena enseñanza. La base bíblica está en Primera de Timoteo, capítulo 4, del 6 al 10, y dice: si enseñas esto a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y con la hermosa doctrina que has seguido fielmente. Rechaza, en cambio, las fábulas viejas e impías. Ejercítate en la religión. Los ejercicios corporales no sirven para mucho, mientras que la religión es útil para todo, pues tiene la promesa de la vida presente y de la futura. Esta doctrina es segura y debe ser aceptada sin reservas. Si trabajamos y nos esforzamos, es porque tenemos puesta nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. La introducción dice: cada cristiano es un ministro, es decir, un servidor de Cristo. Pablo pensaba en Timoteo como maestro de la palabra de Dios. Ese es un don que algunas personas tienen y otras no. Pero todos los creyentes son servidores también, son servidores. También agregó: nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Así es como los cristianos crecen espiritualmente en la palabra de Dios. Un líder instruido. Para ser un líder sabio, se debe ser nutrido en la palabra de Dios. Esto es lo que le recomienda Pablo a su discípulo Timoteo. Nadie puede enseñar algo que no ha aprendido primero, y el resultado son personas llenas de fe. Es un líder que se ha alimentado en la palabra, y la palabra recibida activa la fe. En Romanos 10, 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La respuesta que da oír la palabra de Dios es la confianza y la fe que crecen simultáneamente en la vida del cristiano. Quien se alimenta con la verdad a través de una sana enseñanza sirve al propósito de Dios. Quien no lo hace está engañando a los que son nuevos en la fe y puede hacerlos caer. En Mateo 18, 16 dice: pero si alguien hace que uno de estos pequeños servidores míos deje de confiar en mí, merecen que le aten al cuello una piedra enorme y lo tiren al fondo del mar. Jesús advirtió que cualquiera que aparte de la fe a algún niño espiritual recibirá un severo castigo. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. Eso me causó gracia, cuentos de viejas. Bueno, se pueden escuchar en muchos lugares, ¿sí? Enseñanzas con diferentes interpretaciones de lo que es la palabra de Dios. Pero un líder entendido que medita a diario en la Biblia no puede ser engañado y su fe no va a titubear. Existen mitos y leyendas que carecen de fundamentos bíblicos y discutir sobre eso nos va a desenfocar de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Si nos sometemos a la palabra de Dios y a la oración, nos librará de engañadores y evitará que seamos enseñados con falsas doctrinas. A veces nos cuesta orar 1 hora o más cuando comenzamos la vida cristiana y muchas veces no solo cuando comenzamos, sino que
nos puede pasar, por más que yo creo, ¿no?, que a veces hay personas que quizás llevan mucho tiempo y también les cuesta orar, o sea, es independiente eso, nos cuesta a veces dedicarle un tiempito. Entonces, ¿qué pasa? Con el ejercicio de orar cada día, la oración fluye, y es como si fuera la respiración del alma, una necesidad, hay que hacerlo, o sea, yo me levanto y lo primero que tengo que hacer es hablar con papá y dejar todo en sus manos, ¿no? Y confiar en él. También ejercitarnos en la lectura y la meditación diaria de la Biblia. Bueno, yo acá hice unos puntitos, ¿sí? Lo que a mí me llevó a pensar en esta primera parte, lo primero que se me vino a la cabeza, ¿qué es lo primero que tengo que hacer yo? Recurrir al Espíritu Santo. Orar y pedirle que sea Él el que nos dé entendimiento a leer y meditar en la Biblia, ¿sí? Que nos enseñe a dejarnos ser guiados por Él, porque a veces a uno le cuesta dejarse enseñar, ¿no? Entonces, bueno, pedirle eso, el Espíritu Santo. A mí con esto se me vino el Espíritu Santo. Que nos enseñe a dejarnos ser guiados por Él, que podamos recibir de su sabiduría y la capacidad de liderar y motivar a las personas, que nos regale el don de enseñanza, el don de palabra de conocimiento, don de palabra de sabiduría, que nos dé humildad, que seamos humildes y dejarnos enseñar primero nosotros, primero yo. Y solo así, llenos de Él, vamos a poder servir al propósito de Dios. Eso es lo que a mí me deja, esos son puntitos que me llevó a mí, ¿no? Lo que es la primera parte. Que nos dejemos enseñar nosotros, que seamos humildes y bueno, meditar muchísimo en la Biblia, y para poder ser nosotros como líderes, ¿no? Ayudar a otras personas, enseñar bien. Bueno, la segunda parte habla de que Pablo dice, entrénate para la sumisión a Dios. Otras versiones de la Biblia dice, ejercítate para la piedad. Bueno, acá yo marqué, no sé si pueden ver, piedad, y hice algunas flechitas, ¿no? La piedad, ¿qué es piedad? Temor, respeto a Dios, la fe y las buenas obras. Estos sintetizan los valores del cristianismo. Sintetiza los valores del cristianismo. Ejercitarnos en la piedad puede también ser el resultado de incorporar nuevos y buenos hábitos en nuestra vida cristiana. La piedad es útil porque nos sumerge en lo eterno y ahí es donde Dios nos quiere llevar. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor. Se cree que el apóstol Pablo pasó unos 3 años en Efeso, donde había un gran coliseo. A veces se celebraban los Juegos Olímpicos de la época. El coliseo podía dar cabida a unas 100.000 personas, y en esas instalaciones se llevaban a cabo carreras de atletismo y toda clase de deportes. Pablo usó el ejemplo de la carrera de aquellos tiempos para compararla a la vida y al andar del cristiano. Creemos que el apóstol sabía mucho sobre ejercicios físicos, por eso se refirió a esto, ¿sí? Nuestra fe puesta en el Dios viviente. Es por eso que trabajamos con esmero y seguimos luchando, porque nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente. Los que acompañaban al apóstol, a Pablo, sufrían de persecución, críticas y cuestionamientos. Sin embargo, continuaban trabajando con cuidado y combatiendo, porque lo hacían confiando en el Salvador, ¿sí? Esto, bueno, cada una lo puede llevar a su vida, ¿no? Cotidiana. Por ahí muchas veces nosotros a veces recibimos críticas, cuestionamientos, quejas, estamos ahí batallando, pero bueno, en pruebas, digamos, pero tenemos que estar firmes, confiando en el Señor y combatiendo. Eso es lo que Pablo acá nos enseña.
En primera de Timoteo 4:12 dice: no permitas que nadie te subestime por ser joven, sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Qué hermoso. Pablo da detalles en qué manera Timoteo podía ser un ejemplo, en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En estos tiempos, muchos se oponen a lo que es la moralidad de la Biblia. Prefieren vivir sin medir las consecuencias de sus acciones imprudentes. Dijo aquí: ninguno tenga en poco o te subestime por ser joven. Pablo sabía que algunos en la iglesia dirían: bueno, es solo un joven, le queda mucho por aprender. Es posible que algunas cosas todavía no sabía, pero él no debía permitir que nadie lo menospreciara y descalificara por ser joven. Eso llevemos para nosotras igual. O sea, quizás yo me considero muy jovencita, pero nada, no permitir que nadie nos menosprecie o que nos descalifique, sino enfocarnos en aprender y en meditar en la Biblia y en qué es en el propósito de Dios. Pablo continuó escribiendo: si no, sé ejemplo de los creyentes. Ahora, ¿cómo podía evitar Timoteo que la gente lo criticara por ser demasiado joven? ¿Cómo él podía evitar eso, las críticas? No comportándose como un joven jactancioso. Por eso Pablo le dijo que fuera un ejemplo. Se puede ser ejemplo de madurez cristiana siendo joven, y así la gente aprendería que lo más importante en el desarrollo cristiano no es la edad física, sino la conducta moral y espiritual, que lo alabaría como un hombre maduro. La lectura de la palabra, su enseñanza y el animar a los hermanos en la fe es una práctica que no debemos olvidar, porque es la palabra la que trae libertad, su enseñanza un mayor entendimiento, y cuando animamos a todos a poner por obra lo enseñado, entonces la enseñanza ha quedado completa. Algunos escuchan, pero no saben cómo poner en obra lo aprendido. La enseñanza debe ser práctica, de manera que quien la escuche pueda llevarla a cabo. Bueno, y después una preguntita que la dejo para cada una, ¿no? ¿Qué tendría que cambiar? ¿Qué tendríamos nosotras que cambiar o mejorar en nuestra vida espiritual? Bueno, yo orar muchísimo más y nada, yo creo que esto yo lo tomo como que nos deja una invitación a deleitarnos, a enriquecernos en la Biblia. Yo de verdad esto lo tengo, es un manual, es muy rico, es muy lindo tener esa necesidad, esas ganas de aprender uno y después, bueno, cumplir con el propósito de Dios de llevar la palabra y la enseñanza, todo lo aprendido, toda la experiencia que nosotras tenemos a otras personas, siempre con amor, con humildad, con paciencia, mucha paciencia. Así que, bueno, nada, chicas, espero que les haya gustado. La ofrenda está en Deuteronomio, 16:10. No la busqué, perdón. Bueno, les mando un besito, que tengan un día bendecido, hermoso, y bendiciones.